Hoy vamos a hablar de la espiritualidad matrimonial y la espiritualidad familiar. Estamos desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el equipo de prematrimoniales. Su servidora María Isabel Torres. Bien, vamos a basar esta reflexión en el documento Amoris Laetitia del Papa Francisco en el capítulo 9. Y primero que nada vamos a reflexionar o vamos a pensar un momento qué entendemos por espiritualidad. Cuando tú escuchas la palabra espiritualidad, ¿qué se te viene a la mente? ¿En qué piensas? ¿Cómo la entiendes? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Damos un minuto para pensar, para compartir y continuamos. Podemos decir que la espiritualidad, ante todo, es un aspecto esencial del ser humano. ¿Por qué? Porque forma parte de nosotros. El ser humano no puede vivir sin espiritualidad. La espiritualidad es lo que conforma nuestra vida interior o nuestra vida vivida de adentro hacia afuera. También podemos decir que la espiritualidad es algo más que solamente una religión, sea nuestra o de otras personas. Es más amplio. Y también es un proceso dinámico, mediante el cual encontramos la trascendencia, es decir, el sentido final o el sentido último de nuestra vida. ¿Qué es lo que le da sentido a cada una de nuestras acciones, de nuestras relaciones, a cada uno de los momentos en los que vivimos? Es la espiritualidad. Esta espiritualidad nosotros la entendemos desde el aspecto cristiano y nuestra espiritualidad cristiana se basa en tres puntos fundamentales. Primero, en la comunión, es decir, en la comunión con Dios, en la comunión con los demás, en la comunión conmigo mismo y en la comunión con el medio ambiente, con todos los seres vivos que me rodean. Se basa también en la llamada universal que todos tenemos a la santidad. Cuando hablamos de santidad, hablamos de esa capacidad que tenemos o de ese llamado que tenemos a ser como Dios, a ser santos, a ser esa transparencia de Dios en el mundo, de tal manera que quien se relacione con nosotros diga, aquí está Dios, aquí habita Dios, aquí descubro a Dios. Y esa santidad que nos lleva a una misión apostólica, efectivamente, es decir, a sembrar semillitas de Dios en este mundo, semillitas de bondad, semillitas de misericordia, de sabiduría, de acogida, de perdón, etc. Y por último, la espiritualidad cristiana es esa espiritualidad vivida en el mundo y para la transformación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de espiritualidad no solo hablamos de una relación vertical, Dios y yo, o como cuando vemos esas imágenes, pues a veces no muy bien logradas de una persona santa que está con los ojos torcidos hacia arriba, como si solamente fuera algo vertical, ¿verdad? Sino la espiritualidad cristiana se basa en esa espiritualidad vivida en la vida diaria, en el mundo y para la transformación del mundo. Entonces, en esto se basa nuestra espiritualidad. Por supuesto que tiene que ver con nuestra relación con Dios, porque sin esa relación no podríamos darle sentido a todo lo demás que vivimos. Pero está conformada por esa relación con Dios, pero también decíamos por la relación con los demás, no solo personas, sino también seres vivos y también con nosotros mismos. En la medida en que yo me relaciono conmigo, me entiendo, me amo, pues también en esa medida voy a poder comprender y amar a los demás. Bien, vamos a profundizar entonces en el capítulo 9 del Amoris Laetitia, que es la espiritualidad matrimonial y familiar. El capítulo 9 nos habla de varios aspectos que vamos a mencionar ahora. Sería la espiritualidad del vínculo, esa espiritualidad que se fortalece en la oración, especialmente en la Eucaristía, nos habla de pertenecer por completo, nos habla de una sana autonomía, de engendrar y cuidar, y por último, de salir de sí. En estos aspectos, el Papa Francisco nos resume la espiritualidad matrimonial y familiar.
Vamos a ver qué implica cada uno. Primero, vemos la espiritualidad del vínculo y nos dice el Papa Francisco que la espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. Es decir, esta espiritualidad del vínculo, de la unión, de la unidad, se basa finalmente en el amor. Y el amor no solamente, dijéramos, pues imaginario o romántico que nos presentan las telenovelas, sino el amor familiar que está hecho de miles, fíjense, de miles de gestos reales y concretos. Es decir, que está basado en la escucha, en el perdón, en la atención, en el estar para el otro, en prepararle una comida, en trabajar para los hijos, etcétera. Son miles de gestos reales y concretos. Nos dice el Papa, en esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión no se hace de una vez para siempre, sino que se va construyendo. Y es en esa variedad de dones y encuentros que maduran la comunión donde Dios habita. Allí en esos gestos diarios y cotidianos. ¿Habías pensado tú eso? ¿Cómo Dios habita en cada gesto, a veces pues con esfuerzo en el que acrecentamos o queremos acrecentar la comunión, la común unión entre la familia y de la familia con Dios? Ahí habita Dios, en esos esfuerzos cotidianos. Esa entrega asocia a la vez lo humano y lo divino, porque está llena del amor de Dios. Entonces, qué bonito pensar que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en ese anhelo de vivir un vínculo profundo como matrimonio y como familia, en esos esfuerzos, en esas cosas que a veces nos cuestan trabajo, en esos momentos en los que a veces queremos tirar la toalla, allí está el amor de Dios que nos acompaña y que se funde en ese proceso de ser personas y de ser familia. De tal manera entonces, dice el Papa Francisco, que las familias alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial y de la vida familiar, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor. Entonces, podemos ver cómo estas dificultades que a veces se nos presentan o estas situaciones que a veces no entendemos, que nos cuesta trabajo vivir, que nos cuesta a veces trabajo perdonar o que nos cuesta a veces trabajo seguir adelante, pues nos unen en ese misterio de la cruz de Cristo. No porque Él quiera que suframos, no es esa idea de que tengo un marido golpeador y borracho y es mi cruz, no es por allí, sino es esa cruz de los esfuerzos diarios y cotidianos por mantenernos en el amor, en la comprensión, en la unidad, a pesar de las dificultades. Y que a veces nos tocará salvar situaciones difíciles como un alcoholismo o como una violencia ante la cual hay que actuar, hay que dialogar y hay que ver los mejores caminos para crecer y las posibilidades de ser o de no ser. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros somos capaces de transformar todas esas dificultades en una ofrenda de amor y decir, pues vamos a echarle ganas, pues vamos a volver a intentarlo, ¿verdad? Es donde entonces la cruz de Cristo se convierte en resurrección y da paso a esos momentos de gozo o de descanso. Antes de esa parte decimos que Benedicto XVI nos ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Porque decíamos al principio, la espiritualidad no es una relación vertical, Dios y yo, sino es una relación, es una cruz, ¿verdad? Dios y yo, Dios y los demás. Entonces, si yo cierro los ojos, quiero decir, cierro los ojos ante los demás, pues también los estoy cerrando ante Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo me abro a esforzarme, cuando yo me abro a construir, cuando yo me abro a dar los pasos para vivir esta comunión, esta unidad que a veces cuesta trabajo, pues también llegarán los momentos de gozo, o los momentos de descanso, o la fiesta,
o aún la misma sexualidad vivida desde Dios, todo eso se experimenta como una participación en la vida plena de la resurrección. Entonces nos damos cuenta que la vida matrimonial y la vida familiar contiene en sí el misterio de Cristo, la cruz, pero también la resurrección. Y cuando nosotros somos capaces de ver la vida como un todo, no solamente nos enfrascamos en las dificultades o no solamente nos enfrascamos en los momentos de gozo, sino que vamos viviendo cada momento y dando lo mejor de nosotros en cada instante. Entonces participamos de la muerte y resurrección de Cristo y vamos construyendo pues esa espiritualidad del vínculo que nos hace ser cada vez más unidos, cada vez más familia, cada vez más pareja, cada vez más personas en comunión, en una comunión, decimos matrimonial y en una comunión familiar. A esto, a este vínculo, nos ayuda la oración en familia, a saber que esos momentos de oración son un medio privilegiado para expresar y fortalecer nuestra fe. Entonces es importante que como familia, no solo individualmente, que también es importante, ya lo vamos a ver ahora, el orar individualmente, sino también en familia, que podamos encontrarnos como familia con Dios y sacar, dice el Papa, unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor que está vivo. ¿Para qué? Para decirle como familia las cosas que nos preocupan. También, pues para rogarle como familia por nuestras necesidades, por las situaciones en las que ocupamos ayuda. También para orar por alguno de nosotros que esté pasando por un momento difícil, para pedirle ayuda para amar, porque a veces no es tan sencillo amar, sobre todo cuando nos enfrentamos a las limitaciones del otro. Y también, ¿por qué no?, para darle gracias por la vida y por las cosas buenas, por todo aquello que disfrutamos, que recibimos, que tenemos, que somos, y saberle agradecer en familia. Y también, pues para pedirle a la Virgen, que es nuestra madre, que nos proteja con su manto de madre, ella que cuidó a Jesús y que tuvo su familia en Nazaret con José, pues que nos enseñe también a ser familia y que nos proteja. Entonces, este momento es muy importante, este momento de orar en familia. Y dice el Papa, fíjense, no nos dice horas, nos dice encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor. Entonces piensa cuántos minutos al día te unes con tu familia para orar juntos, para encontrar ese espacio de diálogo con Dios que nos ayuda a trascender las situaciones de la vida y a darnos cuenta que Dios nos acompaña y que con su ayuda podemos salir adelante juntos. Bien, pasamos al siguiente aspecto, que es el sentido de pertenecer. Fíjense, recuerde cada uno el día de su matrimonio, el día de su boda, el día que delante de Dios decidieron unirse en matrimonio. Y si no han tomado esa decisión, ojalá la tomen pronto. Pero vamos a recordar ese momento en el que ustedes como pareja asumieron el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos. En el momento en que dijeron, sí quiero, sea que les haya preguntado el sacerdote, sea que ustedes lo hayan dicho, aceptas a fulano de tal como tu esposo para amarlo y respetarlo, etc. Aceptas a fulanita de tal. Cuando ustedes dijeron sí acepto, sí quiero, pues asumieron este desafío y este anhelo de envejecer, lo voy a repetir, de envejecer y desgastarse juntos. Y esta que se hace cotidiano refleja entonces la fidelidad de Dios. Dice el Papa Francisco que este desafío y anhelo no tendría un sentido espiritual, fíjense bien, si se tratara solo de una ley vivida con resignación.
Si cada uno dice, pues ya ni modo, pues ya me casé, ahora ya me eché la soga al cuello y ahora ni modo, tengo que continuar en este matrimonio, dice el Papa Francisco, eso no tiene nada de espiritualidad, no tiene nada de trascendencia. ¿Por qué? Porque lo está uno viviendo pues casi que a fuerza, obligado o así, resignado, ¿verdad? Dice el Papa, lo que nos da sentido de trascendencia, sentido de espiritualidad y lo que le da sentido a la vida y nos lleva más allá es precisamente la pertenencia del corazón. Allí donde solo Dios ve, donde solo Dios nos mira, que es desde adentro. Donde yo justamente cada mañana cuando me levanto vuelvo a tomar esa decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Entonces, cada mañana cuando me despierto digo, hoy decido vivir en fidelidad a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, con la que tomé o con quien tomé la decisión de vivir una vida para siempre y envejecer juntos. Y así dice el Papa, cada uno cuando se va a dormir espera levantarse al día siguiente para continuar esta aventura, este gozo de vivir juntos, confiando en la ayuda del Señor. Qué bonito. Yo espero que ustedes como matrimonio cada día y cada noche les mantenga esta decisión de fidelidad. Como dice el Papa, no por obligación, no por rutina siquiera, sino por una decisión del corazón, de ese anhelo de decir, sí podemos continuar en este anhelo de acrecentar el amor con el paso del tiempo, de sernos fieles el uno al otro. Y si como matrimonio antes de dormir hacen esta oración al Señor, juntos, Señor, manténnos en fidelidad. Que mañana al despertar podamos decir, queremos seguir viviendo en fidelidad este día, solo por hoy. Y así cada mañana. De esta manera, dice el Papa, cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor que no nos deja solos. Fíjense cómo su fidelidad matrimonial, esa fidelidad a su pareja, hace vida aquellas palabras de Jesús cuando dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito poder experimentar la presencia de Dios en la persona del otro, de aquel con quien yo decidí vivir mi vida para siempre. Y entonces aquella relación trasciende, porque me doy cuenta que en el otro habita Dios, que no es solamente José, que no es solamente Amalia, que no es solamente María, Lucy o Ernesto o Juan Carlos, sino que en él habita Dios y en él o en ella Dios me acompaña a lo largo de mi vida. Y es allí donde trascendemos y vamos más allá de nuestra simple humanidad. Y eso nos da paso al siguiente aspecto, que es la sana autonomía. Porque a la vez que me doy cuenta que el otro está para mí y dijéramos, hay una mutua pertenencia, también me doy cuenta que hay un punto en el que como pareja alcanzamos nuestra liberación. Y es cuando nos damos cuenta que el otro no es de nosotros. Dice el Papa, cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene otro dueño más importante, que es su único Señor, es decir, Dios. Y entonces allí me doy cuenta, cuando yo me doy cuenta que el último y el único dueño del otro, de aquel con el que decidí vivir y que es para mí presencia de Dios y sentido, cuando yo me doy cuenta que esa otra persona pertenece a Dios,
Entonces ya no puedo pretender tomar posesión de su intimidad más personal y secreta, porque solo Dios puede ocupar el centro de su vida. Y es ahí, justo ahí, donde alcanzamos la autonomía y donde evitamos la dependencia de uno o del otro. Y donde nos damos cuenta que podemos ser felices con la persona y sin la persona. ¿Por qué? Porque Dios me habita. Y entonces no es el otro, la otra persona con la que decidí vivir mi vida, con la que decidí casarme, no es quien me hace feliz. Es Dios que me habita, el que produce mi felicidad interior que puedo compartir con el otro. Y eso me lleva a una sana autonomía. Entonces, dice el Papa, al mismo tiempo, este principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es decir, yo me doy cuenta que no puedo esperar todo del otro, que todo me venga del otro, lo que les decía hace un momento, que el otro me haga feliz, porque no es el otro el que me hace feliz. Compartimos una felicidad, pero es la felicidad que surge de saberme plenamente amada o plenamente amado por Dios. Y entonces, esa felicidad que me da saberme amado por Dios es la que me permite compartir contigo el amor y sabernos amados mutuamente y compartir esta felicidad. Y eso nos lleva a saber respetar a la persona del otro y su propia intimidad. A darme cuenta que no puedo hurgarle siempre por dentro a ver qué más tiene y qué más me dice y qué más. Y al mismo tiempo también a saber que hay un espacio que solo es de Dios y del otro, en el que yo no puedo entrar, porque es de ellos. Y así como dentro de mí hay un espacio que solo es de Dios y mío, y el otro no puede entrar. Ese espacio exclusivo que cada uno reserva a su trato solitario con Dios. Y ahí es donde yo les decía que hace falta, sí, la oración en familia, pero también ese momento, ese espacio de encuentro personal con Dios que me permite sanar mis propias heridas y también las heridas que a veces nos produce la convivencia. Y más allá de sanarnos, de sanar nuestras heridas, también nos posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Fíjense qué bonito. Entonces nos damos cuenta que es en esa relación íntima con Dios donde se sustenta todo el sentido de nuestra vida, de mi propia existencia, de mi individualidad como persona, de mi decisión de vivir para siempre con otra persona y de ser padre y madre de familia, de tener un trabajo, unos vecinos, pero todas esas relaciones se sustentan en esa relación con Dios que me da el sentido de la vida y que entonces me permite enfrentar esas grandes dificultades de la vida hasta la muerte del ser querido, donde puedo encontrar el consuelo y el sentido en Dios mismo. ¿Sí ven? Como aquí está basada toda la espiritualidad, en ese encuentro profundo con Dios, pero que no me deja, ese encuentro no me deja, como les decía, Dios y yo, sino que me lanza a engendrar y cuidar. Porque ese amor profundo que experimento y que quiero compartir contigo y que nos lleva a un momento de intimidad tal en el que podemos nosotros entonces tener un hijo, ese momento de engendrar debe ser un momento de explosión de amor, no un momento de solo pasión o un momento de solo porque tenía ganas, sino es un momento de amor profundo y total, en el que experimento tan íntimamente el amor que Dios me tiene y el amor que Dios te tiene,
Y ese amor profundo que ha sembrado en nosotros y que nos lleva a amarnos y a querer compartir la vida, que entonces de allí surge una nueva vida, de la vida compartida. Y es allí donde entonces se engendran los hijos y se cuidan. Y entonces donde el matrimonio está llamado a curar, a contener y a estimular. Y curar nos referimos no solo al aspecto físico, cuanto también al aspecto interior, de saber escuchar, de saber perdonar, de saber amar, de saber comprender, de saber estar allí para el otro. Todo lo que les inspire la palabra curar. Curar por dentro y curar por fuera. Y eso se une al contener, es decir, a saber recibir el dolor del otro, expresamente el dolor del otro. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo como personas o como padres de familia. ¿Qué pasa cuando viene un niño y nos dice, es que se murió mi gatito y empieza a llorar? A veces lo que hacemos es, no te preocupes, te voy a comprar otro, ya no llores. Y no nos abrimos a contener el dolor del otro. ¿Qué pasa si en lugar de yo decirle, te voy a comprar otro, te voy a conseguir otro, ya no llores, yo contengo su dolor y lo recibo? Y le permito expresar ese dolor de pérdida por un gatito, por un perrito, por un juguete que se rompió. ¿Qué pasa si yo aprendo a contener el dolor del otro? Lo que va a pasar es que el otro va a aprender a expresar su dolor, pero también cuando vengan las grandes pérdidas de la vida, también va a aprender a expresar y a asumir lo que ha perdido. Porque entonces cuando muera un hermanito, cuando muera un familiar, alguien que quiera, no le van a comprar otro. Y va a aprender a expresar su dolor y va a aprender a saber que el dolor forma parte de la vida. Entonces, qué importante es en este aspecto de engendrar y cuidar, el saber curar y el saber contener, el saber escuchar y recibir el dolor del otro y decirle, aquí estoy. Aunque a mí también me den ganas de llorar, aunque yo también sienta que me quiebre y me quiebre, no pasa nada si también me quiebro y si también lloro. Que yo aprenda a contener el dolor del otro. Y por último, otro aspecto importante es el estimular, es decir, el saber reconocer al otro, sus logros, sean chiquitos, sean medianos, sean grandes, sus logros. Qué bien lo hiciste, felicidades. Que esas palabras se escuchen cada vez más en nuestra familia. Bravo, muy bien, bien hecho, excelente, lo hiciste perfecto, adelante, tú puedes. De tal manera que si la persona a veces se equivoca, a veces no lo logra, a veces se topa con sus límites, también poderle decir, entiendo que te equivocaste, entiendo que no lo hiciste bien y sé que vas a poder. O también puede ayudarle a decir, mira, quizá esto no era para ti. Para saber entender cuándo sí se puede más adelante y cuándo pues ya tampoco es posible. Y saber que enseñar a la persona a descubrir sus propios límites y también pues sus propias capacidades. Entonces vean cómo estas tres palabritas, curar, contener, estimular, pues tienen mucho que ver en la familia. Ustedes tendrán muchos más ejemplos que yo. En la encíclica el Papa nos dice, el amor de Dios se expresa a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal. Entonces quiere decir que esto de curar, contener y estimular no solo es con los hijos, sino también con la pareja. ¿Cómo curo yo a mi pareja? ¿Cómo la contengo? ¿Cómo la estimulo? ¿Cómo le apoyo? Y entonces nos dice el Papa, los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo.
así, de esta manera. De esta manera podemos nosotros ser presencia de Dios para el otro. Lo decíamos hace un rato. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser reflejo del amor de Dios? Consolando con la palabra, con la mirada, con la ayuda, con la caricia, con el abrazo, con la comprensión. ¿Con qué más se les ocurre? Ajá, muchos ejemplos. Bien, esto de engendrar y cuidar, nos dice el Papa, por eso, querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces resulta que formar la familia quiere decir que la vamos a formar no solos tú y yo, hombre y mujer, esta pareja, sino que al querernos unir en matrimonio lo que estamos diciendo es, o cuando nos unimos en matrimonio lo que dijimos fue, queremos ser parte de este sueño de Dios. Sí me animo a soñar con Dios, sí me animo a construir con Él, sí nos animamos a jugarnos con Él esta historia, donde sabemos pues que va a haber piedritas, piedrotas, baches, bachesotes, para construir este mundo donde nadie se sienta solo. Y entonces, la vida de la familia, dice el Papa, se convierte en un pastoreo misericordioso. Entonces resulta que no solo los sacerdotes son pastores, o que no solo las monjitas son pastoras, sino que el matrimonio también y la familia son pastores, son cuidadores, son apoyadores unos de otros. De tal manera, dice el Papa, que cada uno con cuidado, no al aventón ni al ahí se va, sino con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro. Pinta y escribe en la vida del otro. Quiere decir que entonces mis palabras, mis acciones, mis omisiones, porque también lo que dejo de hacer pinta en la vida del otro. Entonces, todo eso escribe en la vida del otro. Y con todo eso nos convertimos en pescadores de hombres. Así que entonces no solo los apóstoles, no solo los sacerdotes, no solo los obispos son pescadores de hombres. Todos nos convertimos en pescadores de hombres en el sentido de decir, nos convertimos en aquellos que llevan a Dios a los otros. Y que en el nombre de Jesús echamos las redes en nuestra propia familia. Y no estamos diciendo con esto que nos la pasamos diciéndole ve a misa, ándale a confesarte, prepárate, todo eso es importante, pero estamos diciendo que construimos la vida con cuidado. Y esa es la mejor forma de llevar al otro a Dios. Cuando yo con cuidado lo amo. Cuando yo con cuidado le muestro con mis acciones la profundidad de mi amor que lo lleva a encontrar la profundidad del amor de Dios. Y entonces podemos decir que nos convertimos en labradores porque sembramos esas semillitas en la tierra de los demás. Esas semillitas de mi amor, no como digo, de mi querer enseñar solo con palabras o solo con exigencias, sino estimulando lo mejor del otro. ¿Qué hace un labrador para que la tierra dé fruto? Pues la trabaja, pero también le da alimento, le pone composta, la remueve, le echa agüita. No es nomás estar sembrando y ahí a ver qué sale, ¿verdad? Hay que trabajar la tierra. Pero dice el Papa, con cuidado, con amor, que se note que esa semilla, que ese trabajo, que ese sembrar es con amor. ¿Por qué? Porque confío en ti y en lo que Dios ya ha puesto en ti. Y porque entonces te estimulo a crecer. Te aplaudo, te agradezco,
Te digo cuánto te quiero, te perdono, te escucho, te comprendo, te hago ver las cosas cuando sea necesario con caridad, etcétera. Bien. Entonces, todo esto de engendrar y cuidar nos lleva a unas actitudes concretas, a sabernos contemplar con los ojos de Dios. Por un momento piensa cómo Dios te mira, cómo te ve. Yo me lo imagino y digo con tanta ternura, con tanto amor, con tanta comprensión, con tanta paciencia. Porque Dios mira nuestros límites, Dios sabe de qué estamos hechos y también sabe que vamos a llegar. A veces despacito, pero sabe que vamos a llegar. Entonces eso pide contemplar al otro con los ojos de Dios. Cuando de pronto nos quiera ganar la impaciencia o el hastío o el enojo, hay que respirar un momento, llevar el aire, entrar, salir y decirle, Señor, por favor, enséñame a contemplar a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa con tus ojos. Regálame tu mirada para verlos, que yo pueda mirarlos como tú los ves. Eso nos va a llevar a tener una disponibilidad gratuita. Y eso que a veces pudiera parecer que es tan simple en un matrimonio o en una familia, estar siempre disponibles, no siempre es fácil, o niéguenmelo, no siempre es fácil estar disponible gratuitamente, porque a veces estamos cansados, porque a veces ya nos fastidiamos, porque a veces decimos otra vez, ¿verdad? Pero ese contemplarnos con los ojos de Dios nos lleva a ese renovado deseo de ser disponibles gratuitamente. Es decir, de no llevarte las cuentas de lo que, pero es que te acuerdas que yo ayer hice y deshice y más. No, nos lleva a estar disponibles gratuitamente, sin recordar lo que ya dimos, sin recordar lo que ya fue, sino en el sentido de decir, hoy es hoy y aquí estoy. Por eso, la siguiente característica es estar plenamente presente, es decir, aquí y ahora. Hoy estoy jugando con mis hijos, estoy jugando con mis hijos, no estoy pensando en otra cosa, no estoy queriéndome ir ya a la tele o ver el celular, no, aquí estoy, plenamente presente para jugar con ellos, para escucharlos, para estar atento a ellos. ¿Por qué? Porque valoro su dignidad. Así como a mí me gusta que me escuchen y que la gente esté conmigo cuando está conmigo, porque valora mi dignidad o porque quiero que valore mi dignidad, pues así también yo necesito valorar la dignidad del otro, aunque tenga 2 años, 3 años, 15 años, 14 años, 20 años, valorar su dignidad y estar plenamente presente. Estar en lo que estoy, si estoy con la familia, si estamos cenando, si estamos dialogando, estar en lo que estoy. Por eso es importante, pues, dejar el celular a un lado, darle al otro toda la atención que merece, ¿verdad? Por eso dice, el otro o la otra merece toda tu atención, ¿o no? ¿Quién es modelo de esto? Pues Jesús. Jesús que en cada encuentro con los demás estaba plenamente presente y siempre decía, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces recordemos eso cuando estemos con nuestra familia, con nuestra pareja. ¿Qué quieres que haga por ti? Aquí estoy, plenamente presente. Eres tan valioso, eres tan valiosa que mereces toda mi atención y tengo para ti una disponibilidad gratuita. Y ahí, entonces, si Jesús es nuestro modelo, pues debe brotar la ternura. Esa ternura que nos hace comprender al otro y suscitar en él el gozo de saberse amado o amada, como decíamos al principio, con los pequeños gestos cotidianos. Y eso nos dice el Papa Francisco, especialmente ante los límites del otro.
cuando sus limitaciones, cuando sus defectos nos hagan querer tirar la toalla o darnos la media vuelta o ya no escuchar o ya no estar ahí. Señor, permíteme contemplar con tus ojos. Permíteme estar para el otro, comprender sus límites, estar aquí. No es sencillo, pero por eso es importante contar con la presencia de Dios en nuestra vida diaria y todo lo que dijimos hace rato. Orar juntos, orar individualmente y tener presente siempre. ¿Y nosotros por qué nos casamos? ¿Para qué decidimos unir nuestras vidas? Y esto de poder vivir unidos en familia y construir nuestra familia no se queda ahí, porque acuérdense que decía el Papa Francisco, cuando dos personas se casan, le dicen a Dios si queremos vivir esta aventura donde nadie se sienta solo. Y eso nos lleva como familia a salir de nosotros, a salir de sí, a no encerrarnos en nuestro circulito, aquí estamos muy a gusto, nosotros, nuestra familia, y que ruede el mundo. No, sino nos dice el Papa, nuestra espiritualidad nos pide salir de nosotros, acoger y salir a los demás, especialmente a los pobres y abandonados. ¿Qué tanto tú como familia conoces a las familias de tu entorno? ¿Qué tanto como familia, no solo la mamá, no solo el papá, no solo algún miembro, sino como familia, qué tanto se preocupan y se ocupan de las otras familias en su entorno a su alrededor? Dice el Papa, esto es símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. Porque entonces ya no somos nosotros solo aquí la comunión, sino que salimos de nosotros para construir la gran familia de los hijos de Dios. Porque vemos en las otras familias también esos signos de la presencia de Dios y esos lugares también o esos espacios donde estamos llamados a construir el reino de Dios. Salir de nosotros hacia los demás. Todo eso tiene que ver con la espiritualidad matrimonial y la espiritualidad familiar. ¿Lo habías pensado? Bien. ¿Qué concluimos? Bien, pues decimos que este amor social, este amor de unas familias por otras, es un reflejo de la Trinidad, es decir, de ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que siempre viven en comunión y es lo que nos va unificando en el sentido espiritual de la familia y nuestra misión. Es decir, cuando como familia podemos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que este amor que nos tenemos necesita desbordarse hacia afuera, es entonces cuando nuestra espiritualidad explota y hace presente a Dios que son tres personas en uno solo, a Dios que es uno y trino, a Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y es cuando entonces eso se multiplica y se expande. Y es cuando hacemos presente a Dios o sabernos amados por Dios, lo hacemos presente con todas lo que nos exige la comunidad, entendido esto no como que es algo obligatorio, sino porque la realidad nos jala a hacer el bien y a decir, aquí hay que sembrar esas semillitas de reino que hemos cultivado en nuestra familia. Y entonces, como familia, se vive esa espiritualidad siendo una iglesia hacia adentro, una familia, un núcleo del reino de Dios, pero también esa levadura que fermenta la masa y que va transformando el mundo. Ya no solamente nuestro mundito, sino el mundo. Y entonces hacemos realidad eso que decíamos hace un momento, de comprometernos a que nadie se sienta solo y a construir el reino de Dios en nuestra familia y en nuestra sociedad. Muy bien, pues entonces es importante también darnos cuenta que
esta plenitud del reino de Dios que anhelamos, pero que todavía no alcanzamos, nos permite relativizar nuestro recorrido histórico, este caminar que estamos teniendo como familias y en el que a veces decíamos, pues nos cuesta trabajo o se nos hace cuesta arriba por nuestras diferencias, por nuestras realidades, por cosas que a veces no logramos perdonar o no logramos comprender o no logramos aceptar. Y nos dice el Papa que entonces, eh, cuando nosotros nos damos cuenta de la intensidad, de la inmensidad del reino de Dios, eso nos ayuda, esta plenitud nos ayuda a dejarnos de exigir tanto a veces en nuestras relaciones interpersonales, porque a veces exigimos perfección o exigimos, dice el Papa, una pureza de intenciones y una coherencia que solo vamos a encontrar cuando definitivamente nos encontremos con Dios. Porque ya lo dijo Jesús, perfecto solo Dios. Nosotros somos imperfectos, tenemos errores, tenemos limitaciones, tenemos defectos. No somos plenamente Dios, pues, ¿no? No somos Dios nosotros. Entonces nos vamos a equivocar. No siempre vamos a hacer las cosas que queremos, dijo San Pablo. Vamos a hacer lo que no queremos y vamos a dejar de hacer el bien que queremos, por lo que ustedes gusten y maten, porque somos limitados. Pero cuando nosotros entendemos que somos limitados y que así nos podemos amar, entonces yo dejo de exigirme y dejo de exigirte. No para conformarnos, no para decir, pues bueno, pues ya, así somos y qué, sino para darnos cuenta que estamos en camino y que podemos comprendernos y que podemos perdonarnos y que podemos estimularnos a ser mejores cada día, pero no con esa exigencia de quien se enoja porque el otro no es como yo quiero que sea, o porque ya volteó a ver la mosca, o la muchacha que pasó, ya me enojé con mi marido todo el día. Es ese darnos cuenta que eso, que somos limitados y que eso no disminuye el amor, que nuestras limitaciones no disminuyen el amor que podemos tenerle al otro. Espero explicarme con esto, ¿ya? Porque es muy importante. Porque entonces, dice el Papa, cuando nos damos cuenta, eso nos va a impedir juzgar con dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad, a quienes por más que le hacen la lucha, no logran salir de tal o cual defecto, de tal o cual situación, de tal o cual dependencia. Y donde a veces nosotros nos convertimos en jueces y en jueces muy duros del otro, porque a veces somos jueces muy duros con nosotros mismos. Entonces, es importante darnos cuenta de esto, que la plenitud, que lo perfecto, lo grandioso y lo más maravilloso solo va a estar después de esta vida. Aquí estamos en camino. Aquí lo dibujamos, lo perfilamos, hacemos lo mejor que podemos y sí lo disfrutamos, pero no llegamos a la perfección. Entonces, dejemos de ser jueces de nosotros mismos, dejemos de ser jueces del otro y abrámonos a comprender esos límites, porque la plenitud solo en el reino de Dios. Por eso dice el Papa, todos estamos llamados a mantener viva la atención hacia aún más allá de nosotros mismos y de nuestros límites. Y cada familia debe vivir en ese estímulo constante. Es decir, en lugar de que nos desanimemos porque aquí no vamos a alcanzar la perfección, al contrario, entre más vivamos aquí en el amor, la muerte va a ser un paso muy chiquito al amor pleno. Entre menos vivamos aquí en el amor, la muerte va a ser un paso muy grande al amor pleno. Porque si no vivimos aquí el amor lo mejor que pudimos, pues vivirlo del otro lado a lo mejor no va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces no es para asustarnos, sino para estimularnos y para decir, pues si estamos aquí para eso, para nos lanzamos a esta aventura de amarnos, de construir el amor, de amar a otros y de que en este mundo nadie se sienta solo, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos.
Y cuando nos equivoquemos, cuando caigamos, pues también saber que podemos perdonarlos. Muy bien, pues vivamos entonces en este estímulo constante. Y cerramos con esta exhortación del Papa que dice: caminemos, familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Terminamos aquí nuestra reflexión sobre la espiritualidad matrimonial y familiar.